Gracias. Pues nuevamente buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias al doctor Raúl Morales, quien nos va a impartir esta plática informativa el día de hoy. Me voy a permitir presentarles. El doctor Raúl Morales es médico cirujano con una especialidad en salud ocupacional y también es psicoterapeuta gestalt. Ha tomado diversos diplomados en los que se incluyen también la psicología transpersonal, la especialidad de psicoterapia gestal, la especialidad de enfoque centrado en la persona y a su vez, pues también algunos otros cursos y diplomados de actualización. Actualmente, el doctor Morales se desempeña como médico en el Poder Judicial de la Federación, como coordinador médico de la sede de Cuernavaca. Le damos la más cordial bienvenida y gracias por haber aceptado impartir esta charla. Al final, realizaremos una sesión de dudas para que puedan ustedes preguntarle bien al doctor. Muchas gracias. Gracias, Dani. Pues buenas tardes a todos. Ya nos comentaron un poquito y cualquier duda que vaya saliendo, hasta el final podemos tener un espacio para preguntas, pero si tienen alguna duda puntual para que no se nos pase o no se me pase a mí, luego levanten la mano, por favor, y les puedo apoyar. Al final vamos a tener un espacio específico para preguntas o para que comenten algún caso que tengan que compartir o quisieran que ampliáramos aquí, pero mientras vamos a comenzar con la presentación. Pues ya les comentó Dani, yo soy Raúl Morales, yo soy médico y pues también me dedico a la parte psicoterapéutica con un enfoque en tanatología principalmente. Actualmente aquí en el instituto pues soy el docente del diplomado que va a iniciar próximamente, que ahorita les voy a comentar cuándo comienza. Y pues en este diplomado que vamos a ir comentando ahorita, trabajamos durante 21 sesiones, son 21 semanas que trabajamos con temas pues múltiples que ahorita les voy a comentar. Y pues lo que buscamos obviamente con este diplomado es sensibilizarnos ante la muerte. En ocasiones las personas pues tenemos mucho miedo a la muerte, tenemos esa tanatofobia que se le llama en la sociedad, ese miedo a pensar, a hablar o a hacer algún tipo de comentario acerca de la muerte porque pensamos que la traemos. Entonces, el diplomado lo que busca es sensibilizarnos para, primero que nada, reconocer que la muerte es una etapa más de nuestra vida, es una transición y también que podamos ser aceptantes de la muerte de los demás. Muchas veces, ahorita vamos a comentar algunos temas que trabajaremos en el diplomado, pero el ego de las personas que estamos vivas o que estamos sanas, es el que detiene a las personas enfermas para que se puedan, digamos que, aceptar en su proceso de enfermedad o de muerte y puedan trascender, y eso les retiene mucho tiempo. Entonces, vamos a ir comentando un poquito de las características que complican un poco los duelos, qué es lo que genera que la muerte sea un tema tabú todavía, y también vamos a comentar un poco sobre las dinámicas de el trabajo con el duelo como tal, con el dolor de las personas. ¿Por qué? Porque en este concepto de tanatofobia que les comentaba, es decir, este miedo a la muerte de cualquiera de las personas que nos rodean, de nosotros mismos o de personas cercanas, tenemos miedo a hablar de. ¿Por qué? Porque creemos que la invocamos, porque creemos que es hasta una maldición de repente hablar de la muerte, y pues es algo de lo más natural posible. La muerte, pues es una de las pérdidas más severas que pueden existir para las personas y es la que pueden considerar como la peor pérdida. En general, todos perdemos todos los días algo y ahorita en la presentación vamos a ver unos ejemplos, pero como introducción les comento que las pérdidas en general siempre son importantes para nosotros. A veces perdemos cosas que parecen insignificantes y por eso no las notamos. Perdemos dinero y es, pues bueno, lo puedo trabajar otra vez, pierdo mis llaves, no pasa nada. Pierdo la cartera y la puedo recuperar, pierdo la INE y voy a hacer una denuncia quizás y pierdo la licencia de manejar. Consideramos que las pérdidas que no son de vidas humanas, obviamente, o animalitos incluso, son algo reemplazable. Entonces, es importante saber que las pérdidas en general, cualquier pérdida genera un duelo. Un duelo va a ser esta parte emocional o este proceso emocional de acomodar nuestras ideas después de haber perdido algo. So, ahorita vamos a ver muchos ejemplos, vamos a ver también más información, pero sí es importante clarificar que las pérdidas en general, todas las pérdidas generan duelo. Algo que es importante también de las pérdidas es el concepto de lo significativo o no. Es decir, consideramos significativo una pérdida que lleva una vida humana, a la salud de la persona o de alguien que queremos mucho. Lo que no es significativo no nos duele regularmente, es decir, podemos creer que es reemplazable o que se puede
puede solucionar fácilmente. Entonces, en duelo se trabajan pérdidas de todo tipo. A veces, por ejemplo, puede pasar que alguno de nosotros estrene casa y que pensemos que esa casa, contraria a la casa anterior, es más grande. Es un departamento el doble de grande, es un departamento con más iluminación, mejores servicios, tiene alberca. Ese tipo de cambio, a pesar de que parece bueno, es decir, es para bien, también genera duelo. El que nos jubilemos genera mucho duelo. A pesar de que ya voy a estar retirado con una pensión o con un retiro que tengo digno para descansar, me genera duelo. El que yo tenga, por ejemplo, que graduarme de una escuela también genera duelo porque dejo de ser estudiante para ser profesional. Entonces, esas dinámicas de transición también generan muchos duelos. Es importante tenerlas presentes porque a veces esas las minimizamos. Cuando el niño pasa de niño a adolescente, tiene un duelo. Cuando el adolescente pasa de adolescente a ser un joven, tiene un duelo. Cuando tenemos una menopausia, tenemos un duelo, una andropausia. Cuando tenemos un embarazo y nace el bebé, también se genera un duelo porque perdimos ya el objeto que teníamos dentro, que era el feto. Entonces, es importante saber que en general, todas las pérdidas que tengamos en la vida generan un duelo y de acuerdo a la intensidad con la que se viva, pues va a ser lo que vamos a ir trabajando en este tipo de temas. Ahorita voy a presentar para que les pueda ir comentando y vamos a ir platicando un poquito más a detalle esta información que les comento. Entonces, de concepto o de origen como tal, la palabra seguramente la han escuchado o tienen alguna idea de lo que significa tanatología. La tanatología es pues se considera una ciencia porque tiene muchos fundamentos ya de estudio, aunque en algunas ramas se tiene todavía esa, no esa actitud de que sea una ciencia porque no hay técnicas replicables en todos los casos. ¿En qué aspecto? En que pues no tenemos una receta de cocina para trabajar con un paciente de duelo. Trabajamos enfocándonos en la persona que sufre un dolor. Entonces, eso es lo que le quita para algunos científicos la parte de que sea una ciencia exacta, evidentemente. ¿Por qué? Porque si lo fuera, pues tendríamos una receta de cocina que nos diría cómo tratar a un paciente en duelo, así como lo hacemos en medicina con una receta médica. Aquí se podría hacer una receta para el duelo, pero no existe una receta específica. Entonces, es lo que de repente hace que tengamos esa variabilidad entre saber si es o no una ciencia, pero se considera como tal una ciencia que viene derivada de la psicología principalmente y pues se trabaja con la psicoterapia. Como concepto, pues se entiende que es muerte y estudio, es decir, estudio de la muerte aparentemente como origen de la palabra, pues en general es el estudio de los fenómenos que se refieren a la muerte, es decir, no nada más la muerte en sí. Hay tanatología forense que estudia cadáveres, esa tanatología es específica para el tipo de muerte que tiene la persona y se enlaza con la criminología. Levantar un cuerpo para saber de qué manera murió es un tipo de tanatología. Hay un tipo de tanatología que se enfoca mucho a la parte estética, que es lo que hacemos en las funerarias. Hay una tanatología que es antropológica, que se enfoca en estudiar los restos humanos para saber de dónde vienen. Entonces, la tanatología ha encontrado muchos campos de trabajo importantes, pero el más visto o el que es más visual hacia el mundo es el trabajo con el duelo o con la muerte misma. Entonces, en este concepto se tenía claro antes de que se investigara mucho más que la tanatología era el proceso de ayudar a bien morir, como que acompañáramos a las personas que estaban agonizando a que murieran bien, supuestamente, desde el origen que se trabajó esta palabra con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera y la madre de la tanatología. Entonces, este concepto, bueno, queda como un concepto muy amoroso, pero realmente no es un proceso de ayudar al bien morir, es un proceso de acompañar a todo lo que rodea el proceso de la muerte. Regularmente, anteriormente, la tanatología se enfocaba solamente en pacientes terminales o que estaban agonizantes, pacientes que tenían máximo 6 meses de vida según el criterio médico y pues ya no tenían una sobrevida más allá de solamente resistir ese tiempo. Entonces, por eso se consideraba que era estar pendiente del el bien morir de la persona. Lo que busca la tanatología desde la parte humanista es, primero, darle un lugar a la persona que está viviendo la trascendencia, es decir, que escuchemos su voz, que le dejemos que opine, que seamos atentos a lo que necesita. En ocasiones, cuando la persona está enferma, alguien tiene un cáncer, alguna enfermedad limitante, los que lo rodeamos le quitamos derechos, le prohibimos que decida porque pensamos que ya no puede, ya no es capaz, es que ya no piensa, ya está viejito, es que está enfermo, a él no le preguntes, es que no le digas problemas de la casa porque lo agobias.
ese tipo de derechos que le quitamos al paciente en ese proceso de trascendencia también es algo pues que genera una parte incómoda para él, porque lo estamos minimizando. Entonces, es importante dentro de todo lo que se hace con el trabajo del moribundo o con la familia, que siempre incluyamos la opinión. Finalmente sigue siendo un ser humano y requiere un trato digno, que es lo que hacemos con el humanismo. Que el trato digno sea escucharlo, darle respuesta a sus necesidades, acompañarlo amorosamente y también vigilar que, por ejemplo, no se hagan procedimientos que sean invasivos o agresivos. De repente, cuando tenemos un familiar enfermo, pues en esta dinámica de retenerlo vivo y en el ego también, de repente de la familia, de sentir que es de su pertenencia, queremos que salven a mi papá como si fuera mi propiedad y entonces es, dale lo que le tengas que dar, reanímalo, inyéctalo, ponlo en tubo, sin saber el sufrimiento que está viviendo. Entonces, es importante que dignamente acompañemos a la persona y que si su proceso de vida ya está decreciendo y hay condiciones que no generarán que tenga calidad de vida futura, tenemos que ser aceptantes. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero es lo que la tanatología nos ayuda a ir entendiendo, que se vea como una trascendencia y que dejemos que el ciclo de vida se vaya cerrando si es necesario para la persona. El acompañamiento que da al final de la vida, pues es digno, desde esta parte en la que no invado de más su cuerpo de la persona que está enferma y respetuoso sin que yo le genere pues daños innecesarios. A veces es intúbalo, trasplántale, hazle, ponle, y esa parte pues evidentemente desde la cuestión médica, enfermería y cuestiones que son más de ciencias de la salud quizá, pues tenemos la consigna de salvar finalmente, pero desde la parte espiritual y la parte obviamente emocional, pues estamos generando una dinámica de agobio mayor. ¿Por qué? Porque las personas, pues que se quedan después de que fallece el paciente, pues se quedan con muchas culpas, ¿no? De lo que hicimos de más o lo que hicimos de menos. Entonces, eso es lo que la tanatología trata de acompañar, que las culpas se vayan atenuando, que el remordimiento y también que la parte aceptante de ayudar a la persona que fallece sea algo cómodo y no sea algo que se genere como una agresividad, digámoslo así, o una parte agresiva que a veces se confunde con el tema de la eutanasia que ahorita vamos a comentar. Aquí la tanatología humanista lo que busca es dar sentido al dolor, es decir, hacerlo presente. La persona está viviendo un dolor, hay que hacerlo presente, hay que reconocérselo y hay que validárselo sin minimizarlo ni evadirlo. En ocasiones, cuando la persona está enferma o estamos enfermos en alguna enfermedad de nuestra vida y sentimos que es algo importante o que es muy grave, no sé, una neumonía o tenemos alguna enfermedad como el cáncer, un niño con leucemia, si cualquiera de los pacientes que estamos enfermos mencionamos la palabra muerte, la familia nos calla. La familia nos dice, cállate, no digas eso. O no hables de la muerte delante de Raúl porque se va a sentir mal. Es que ni hables de la muerte porque imagínate qué va a pensar. No hables de un funeral. Tratamos de estar escondiendo el dolor porque es un tabú todavía hablar del dolor y sobre todo de la muerte. Entonces es importante que ese sentido se canalice desde la parte amorosa. En lugar de que yo piense que en 6 meses se va a morir mi mamá, puedo pensar que tengo 6 meses para disfrutarla completamente y acompañarme con ella en todo lo que nos ha faltado vivir juntos seguramente. Trabaja también en la aceptación, es decir, que yo llegue a saber que la muerte es parte del proceso de vida, en la integración del duelo a mí mismo, es decir, que yo sepa que ya no tengo esa parte que me falta porque se fue mi persona querida, pero sigo estando completo a pesar de ese huequito que mi corazón tiene. Y también la reconstrucción después del duelo. Regularmente cuando hay un duelo, es como si fuera una explosión y destruye una casa. Queda todos los escombros ahí tirados. Esa reconstrucción es que yo cuando empiece a trabajar mi aceptación y la integración de mi duelo, yo recoja partes que sean sanas. Va a haber también en esa reconstrucción partes que yo no quiera recoger. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo la muerte de un padre y mi padre era violento, agresivo, me maltrataba. A lo mejor yo entre el dolor de la pérdida sufro mucho y lloro, pero cuando empiezo a reconstruir mi nueva versión de mí mismo después de la pérdida, quizá no quiero poner ese tabiquito que decía te golpeó, te violó, te hizo. Entonces, en la reconstrucción amorosa, muchas veces pueden quedar fuera cosas que yo trabajo en terapia y que resuelvo. Es que si era perdón, era una persona agresiva, era una persona grosera, era alguien mujeriego. Lo que sea que tengamos pendiente con la persona que falleció, en la reconstrucción podemos separar esos ladrillos que nos sirven y hacer un nuevo cimiento de una pared que sea sana para nosotros. Y eso no es malo, es parte de lo que trabajamos dentro de la pérdida que se debe trabajar.
La simbología en general lo vamos a ir viendo en esta presentación, pero también lo van a ver mucho ustedes en las dinámicas de cualquier símbolo que genere alguna, digamos que alerta de lo que significa la muerte, más en la tanatología. Tenemos la mariposa, digo que ya que es quizá visto en muchos películas, incluso comerciales, en algunas funerarias, incluso hay mariposas también y todo. No sé, series como Mujeres Asesinas, tenía una mariposa que volaba también. En varias series de muerte o de asesinatos la mariposa está presente de manera simbólica o muy gráfica. La mariposa es como elemento de tanatología, algo que simboliza esa parte de la trascendencia, de ser una oruga como tal y que trasciende como capullo a ser una mariposa que es libre. También esta mariposa se encontró muchísimo en algunas como catacumbas, algunas cuevas donde se encerraban enfermos terminales de enfermedades que eran muy contagiosas en las épocas, obviamente, muy antiguas, enfermedades como la lepra, la peste u otras. Y estos enfermos que estaban encerrados, su libertad la plasmaban con el símbolo de una mariposa. Ellos dibujaban la mariposa como la posibilidad de salir de ese encierro que no pudieron hacer quizá en todos los casos, pero tiene esas dos connotaciones. Primero, la libertad que se busca con la trascendencia y segundo, esa transición que pasamos los seres humanos cuando morimos de un elemento a otro, es decir, la oruga que se convierte después en una mariposa. La guadaña que tiene la muerte, que también es muy característica en esta imagen del centro, es algo, esta guadaña también le llaman hoz. La hoz es para cortar el trigo regularmente. Y regularmente esta guadaña o esta hoz es una navaja muy afilada, demasiado afilada, entonces corta de tajo. O sea, cuando uno da un golpe con la hoz al sorgo o al trigo, se corta completamente como si fuera una máquina sumamente rápida. En el caso de la muerte, obviamente la hoz o la guadaña significa que nos corta de tajo la capacidad de vida. Entonces es un símbolo también de la tanatología. La parte del duelo y el luto también es importante como conceptos porque a veces se confunden, pero son diferentes. El duelo va a ser todo lo emocional que vivimos durante el proceso de dolor que tenemos ante una muerte. Todo lo que me siento dentro o lo que siento en el cuerpo. Es decir, me siento vacío, me siento perdido, me siento desorientado, me siento que ya no valgo nada, siento que me vuelvo loco, siento que escucho voces, y también puedo sentir dolor del cuerpo, cansancio, dolor de cuello, me entumo, se me paralizan las manos. Esos síntomas físicos o emocionales son el duelo. En el caso del luto, el luto va a ser cómo lo muestro hacia afuera, cómo le digo al mundo que me está doliendo. Ah, pues me visto de negro, o pongo un moño en mi puerta, o pongo una esquela en el periódico, o en mis redes pongo un moñito en mi foto para que todos sepan que me duele mucho la muerte de alguien cercano. Y eso es lo que diferencia el duelo del luto. Entonces, regularmente nos enfocamos mucho más en el luto en México, regularmente es más visible lo que hacemos para que se note el dolor, adornando las casas, poniendo moños, ofrendas incluso también. Entonces es la diferencia de duelo y luto, que es un concepto muy frecuente. Las ofrendas que ya pues las conocemos todos y que son esa parte de reconectarnos con esta persona que viene nuevamente a este plano, pues a visitarnos cuando es Día de Muertos y pues obviamente tiene un simbolismo, ¿no? Para cada punto de lo que genera la ofrenda. Y también es importante el concepto de la ofrenda, y lo vemos en rituales, por ejemplo, que es un tema del diplomado, porque tenemos que saber para qué sirven los elementos de la ofrenda, pero también cuándo sí o cuándo no debemos poner ofrenda. Regularmente, pues por amor, todos ponemos ofrenda en automático cuando se muere una persona, pero regularmente se sugiere que si no han pasado más de 3 meses, no se debería poner ofrenda. Es decir, si la persona fallece en agosto, no se sugiere poner ofrenda en noviembre para esa persona. Sí recordarla, pero no poner una ofrenda, porque a veces la trascendencia no se ha dado completa, según lo espiritual que está escrito, obviamente, e investigado y la trascendencia se da hasta los 9 meses después de que fallece la persona. Entonces, es importante, pues nada más como concepto, y no se le niega tampoco al doliente que lo haga. Finalmente, el doliente decide qué hacer o no hacer. Es como preguntarnos, oye, le pongo una vela a mi muerto todos los días, ¿es malo? Pues no es malo que le pongan la velita, pero finalmente, espiritualmente se considera que es lo que pasaría con una persona que está viva y que duerme con la luz prendida todos los días. Va a llegar un punto en el que se canse de la luz y no lo deje dormir. En el caso espiritual, se tiene esa dinámica en la parte transpersonal de que pues un alma que está pues buscando la trascendencia
Si yo le pongo una luz, la estoy regresando constantemente a mi hogar. Entonces, pues es algo que no se sugiere que la vela esté prendida permanentemente, excepto cuando voy a conectar con él, quiero rezar, quiero hablar contigo, prendo la vela, pongo un vasito con agua y platico contigo en oración. Eso es lo que se sugiere. Pero finalmente, si la fe de la persona decide que todos los días hay que tener la vela, no es algo que le vamos a prohibir de ninguna manera, pero sí es importante que, perdón, que tengamos esta métrica de que la veladora o las velas no deberían de estar prendidas todo el tiempo porque hay pacientes o hay personas que empiezan a tener sufrimientos extremos porque tienen la obligación de tener una vela prendida. Hay pacientes que dicen, es que le prometí tener una velita prendida todos los días el resto de mi vida. Y cuando se apaga la vela, la persona sufre mucho porque dice, ya le falté a mi muerto. Es que se apagó la vela, no es posible, soy mal hijo, soy mal hermano, soy mal padre porque no le prendí su velita. Ese tipo de dinámicas generan más sufrimiento que placer de la parte amorosa, obviamente, del recuerdo. Las calaveras de azúcar también las vemos como parte de los rituales y pues en la parte del funeral vemos el rito funerario y los rituales que se hacen en cada etapa del funeral. Y también vemos pues, lo que significan las flores. ¿Por qué? Porque cada flor que llevemos al sepelio tiene una connotación diferente. También la parte, por ejemplo, de cómo hacer la parte de los rezos también lo vemos como un concepto. Obviamente no vemos la parte religiosa estrictamente. ¿Por qué? Porque el concepto es más espiritual, pero sí vemos esta dinámica. Y también con la imagen del centro en la que está una persona con esta sonrisa pues de cartón, digámoslo así. También trabajamos mucho en las dinámicas que nos limitan el vivir el duelo o el sufrir el duelo de mayor manera. Es decir, tenemos temas como las heridas de la infancia, que de repente hay muchas personas que tenemos desde pequeños heridas muy grabadas en nuestra memoria emocional y cuando llega la muerte de un familiar, se reactivan. Sí, por ejemplo, heridas de la infancia que quizá han escuchado o reconocen, pues está el rechazo. Sí, la primera herida que se genera es el rechazo. Desde que nazco de mi madre me rechazó su cuerpo, entonces para mí es una herida marcada. El abandono, cuando me dejan encargado con alguien para ir a trabajar o cuando me dejan mamá en el kinder, en la guardería, yo siento que me abandonaron cuando era pequeñito. También está la herida de la humillación. Si yo me orinaba en la cama, me decían que era un cochino, me siento humillado constantemente. Está la traición también y la injusticia. Entonces, esas 5 heridas de la infancia las vemos aquí un poco más a fondo y vemos de qué manera se proyectan como un posible complicador de los duelos. ¿Por qué? Porque ante esas heridas que yo tengo desde que yo era un niño, mi niño interior está dañado y a veces eso genera que en este momento de vida se muere mi papá o se muere un familiar, yo me siento otra vez lastimado por las heridas. Me siento otra vez abandonado, rechazado, traicionado, porque me prometiste que éramos el amor de nuestra vida para siempre y te moriste primero que yo. Siento injusto que a lo mejor haya sido asaltado mi familiar y lo hayan matado, lo hayan secuestrado. Entonces, estas heridas son parte del concepto que trabajamos aquí. También esta imagen del centro nos habla mucho de los temperamentos. Los temperamentos también lo vemos como un tema importante y es un concepto que todos tenemos desde que nacemos. El temperamento es esa parte en la que dicen, es que Raúl es bien enojón desde que nació. Desde chiquito era bien enojón y bien gritón. Esas características que ya traemos desde que nacemos son los temperamentos. Podemos ser sanguíneos y ser como muy fiesteritos de repente. Podemos ser coléricos y ser bien enojones por todo y reaccionar. Podemos ser melancólicos o podemos ser también regularmente personas que tengamos ya pues como una sensación de tristeza aparente. Entonces, esos temperamentos regularmente lo que van a hacer es marcarnos de inicio de cómo vamos a ir viviendo nuestra infancia. Regularmente el temperamento lo tenemos heredado. Por eso siempre o mayormente decimos, igualito a su padre, míralo, pues es igual de enojón, hasta la cara hace igual. Los temperamentos los tenemos cuando nacemos y después se forma el carácter. Sí, el carácter que tengo yo, Raúl, a mi edad, no es el temperamento con el que nací. Mi carácter lo tuve que formar porque tuve que ser diferente, a lo mejor por la relación social que llevaba en la escuela, en el trabajo. Pero yo nací con un temperamento. Entonces, Sí. es un tema que también vamos a ver, los temperamentos, y es parte de los que alargan un poco el duelo. Si yo tengo un temperamento colérico, soy muy enojón, soy muy iracundo, soy alguien que siempre tiene esa dinámica de estar controlando todo, probablemente me cueste trabajo parecer que soy débil ante el duelo
y me tengo que poner firme y resolver todo lo que sea, la administración del funeral, comprar la caja, tráete las flores, cómprate el pan, administra esto. Tomamos la batuta muchos de nosotros de repente como el jefe del funeral, digámoslo así, ¿no? Buscamos cómo resolver porque es lo que nos toca. Hay quien tiene un temperamento a lo mejor más apacible, que es a lo mejor más melancólico, y ese tipo de temperamento regularmente puede ser la persona que se la pase llorando, que se encierra en su cuarto, que no quiera volver a vivir. El temperamento va a condicionar mucho cómo nos enfrentemos a esta parte del duelo. Entonces, esos conceptos son parte importante porque son los que regularmente no se ven durante la vida. A veces durante nuestra vida decimos, es que sí, me abandonaron de chiquito, pero yo estoy bien. Cuando llega un duelo, una pérdida importante, regularmente se manifiestan de manera muy, muy abrupta y la persona es cuando se regresa a aquel punto donde el trauma se generó. Entonces, es importante saberlos porque a veces en la terapia de duelo, las personas tienen miedo de ir a terapia. ¿Por qué? Porque pueden pensar que como tanatólogos les podemos quitar el amor de su familiar. Es decir, es que si voy al tanatólogo me va a hacer que olvide a mi muerto y ya no lo voy a querer y eso va a ser malo. No es el fin que olviden a su persona fallecida, ni mucho menos. El fin es que el sufrimiento no sea tan profundo y que puedan recordar con amor. Dentro de la tanatología, las terapias, por ejemplo, no son tan largas, es decir, no nos echamos ahí 5 años de terapia en una sesión de tanatología. Sí puede haberse algunas terapias prolongadas, pero propiamente por tanatología no nos vamos a quedar estancados demasiadas sesiones específicamente en el tema de la muerte. Sí va a salir regularmente el tema de manera constante, pero lo que vamos a ir viendo es que se va haciendo cada vez un tema más de ladito, es decir, yo llego porque se muere mi papá a sesión. ¿Sabes qué, Raúl? Te quiero platicar que se murió mi papá y estoy muy triste y me siento muy mal y quiero morirme de tristeza porque ya no está. Empezamos a trabajar el tema de la muerte y sí, se toca la primera sesión todo el concepto de la muerte y yo platico todo el funeral y cómo murió y se cayó y todo lo que pasó. Después de la segunda sesión, la persona empieza a comprender un poco más, pues que la muerte es parte de un proceso y entonces le pregunto a Raúl, oye Raúl, ¿qué es lo que te hace sentir que te quieres morir con tu papá? Si realmente, pues, lo que quizá es importante resaltar es qué te queda hacer a ti en esta vida. Lo que me puede contestar Raúl es, ¿sabes qué? Es que yo no puedo hacer nada solo. Yo lo hacía todo con mi papá. Es que yo dependía de él. O sea, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, si nos damos cuenta en esta pequeña explicación que da Raúl cuando le pregunto eso en la sesión, o esta explicación que da la persona, nos habla mucho de la dependencia que tenía de su padre. Y ese no es un tema propiamente del duelo. Le duele hoy que no esté el papá, pero finalmente es un tema personal que tiene que trabajar. ¿Qué tan capaz soy? ¿Qué tan autosuficiente soy? Qué tan resolutivo soy en la vida? ¿O qué tan dependiente era de mi padre? Entonces, si se dan cuenta, el trabajo del duelo sí va a ser muy importante, pero a él no le duele la muerte en todo el concepto. Es decir, duele que se murió su papá, sí, pero le duele pensar, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida si ya no tengo a la guía que me daba mi papá? Entonces, esas partes que van saliendo son asuntos inconclusos que todos tenemos. Es que soy bien inseguro, es que él era el que me tramitaba todo, es que él tenía las llaves del negocio, todo lo que nos dejamos de, digamos que de respaldar con el que se va, es lo que nos pesa muchísimo y es lo que hay que trabajar regularmente. Por eso es importante saber que si una persona no sufre o no llora todo el tiempo, no habla de que esté bien o mal. Simplemente puede ser que tenga otros aspectos que trabajar y no nada más la propia muerte de la persona. Las pérdidas ya les comenté, finalmente es perder lo que teníamos antes y hoy ya no tenemos. Y hay pérdidas que son tan pequeñas que pensamos que no son importantes, ¿sí? Perder el tiempo, no pasa nada. Si me echo en TikTok 2 horas, ¿qué más da? O sea, tengo más tiempo que vida. Ya ves, pues saca otra copia. Las tarjetas, pues las reporto rápido y las reemplazo. Voy al banco mañana y que me den otra. La seguridad de mi casa, bueno, lo material va y viene. ¿Qué más da? Perder un objeto personal, perder un vuelo, una credencial, perder una pareja, ¿no? Como en la imagen, perder dinero, perder un campeonato también o un concurso, perder una mascota, perder la libertad, perder el amor. Ese tipo de pérdidas de repente podemos pensar que son no significativas porque se pueden reemplazar aparentemente. Es importante saber que cada una de estas pérdidas genera muchas consecuencias importantes, pero las vamos haciendo un poquito más represivas en nosotros mismos. Perdón. Por ejemplo, perder el tiempo,
pues no hay cómo recuperarlo. Finalmente ya pasó y tenemos que ver qué sigue con lo que viene. Perder las llaves, yo no sé quién las pueda encontrar y pueda meterse a mi casa. Si la tarjeta que pierdo no la reporto a tiempo, ya me robaron la cuenta completa. Quizá meterse a mi casa es saber que ya violaron mi privacidad y ya saben cómo es mi casa por dentro y se van a meter algún día y me van a dejar desprotegido. Perder un vuelo, pues obviamente, pues es perder, obviamente, otro boleto que voy a pagar. Cada pérdida de estas aparentemente insignificante genera consecuencias importantes a largo plazo. Perdemos la confianza, la tranquilidad, la paz, perdemos muchas cosas. Las significativas, como las ven del lado derecho, pues finalmente están enfocadas a salud y a enfermedad. Es decir, cuando pierdo la salud, ahora sí pierdo todo. Y es las que sí considero como significativas, es decir, las más graves, las que son algo que sí me va a llevar mucho tiempo recuperarme de ellas. En la parte de las significativas, pues obviamente, pues es la enfermedad misma o la muerte en sí. Entonces, es lo que regularmente notamos como más impactante. Por eso cuando estamos con una gripita decimos, es una gripita, no pasa nada." Pero si me dicen, ¿tienes diabetes? Híjole, se me acabó la vida. Ah, pues tienes diarrea, esto, pues, X, tienes cáncer. Sí, entonces estas dinámicas de lo significativo con lo no significativo es lo que va a impactar en generar un duelo más grande y más profundo en las personas, para que tengamos claro que las pérdidas todas son importantes, pero nosotros le damos el peso mayor o menor dependiendo de lo que, pues, nos, digamos, impacten principalmente en temas de salud. En la parte del duelo, ya les comenté un poquito en general de lo que es el duelo. El duelo va a ser este proceso de acomodamiento de las ideas y de los sentimientos después de perder algo o a alguien. ¿Sí? Esta parte emocional que yo voy a tener que trabajar con alguien, preferentemente un terapeuta o un tanatólogo, que me ayude a saber cómo regresar a estar como estaba antes de la pérdida. El duelo es un proceso emocional que desestabiliza, rompe la estabilidad que tenemos como personas. La preocupación es, ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin mi padre o mi madre? ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? Ya no quiero vivir. Es que era todo mi pareja para mí, se murió y soy viuda, ya no sirvo para nada sola, ya no quiero hacer nada de esto. El miedo es pensar que me voy a quedar estancado para siempre en ese dolor. Es pensar, mira cómo estoy. Una persona me decía, es que me estoy volviendo loco. Y creo que me voy a terminar volviendo loco porque no hay cómo solucionar esto. O sea, por más que haga, no me la van a recuperar nunca porque ya está muerta. Pues eso es algo que sí, no va a pasar, pero tenemos que, perdón, trabajar en que la persona integre esa pérdida y pueda seguir viviendo. Como origen, la palabra duelo viene de dolor. Obviamente dolor por la pérdida de una persona o de un objeto o de una cosa. Puede ser que haya personas que perdamos el celular y que lloremos a muerte como si hubiera sido una persona. Puede ser que una persona pierda su mascota y sienta que se le acabó el mundo porque era su compañía. Puede ser que una persona pierda toda su inversión y se quede en la ruina y sea lo peor del mundo. Para cada uno de nosotros es esta dinámica de dolor. No podemos, no podemos generar esta dinámica de que no vale. Entonces, es importante que el dolor lo tengamos claro. Perdón, disculpen, es que me estaban llamando a una consulta, perdón. Entonces, el dolor en este caso es un dolor del alma regularmente, un dolor que no podemos minimizar. También viene de la palabra duelum, de guerra. Este dolor, esta guerra, ¿en quién se da o entre quién se da? Entre la cabeza y el corazón. Regularmente, como personas pensamos, es que tengo que dejar de llorar, es que tengo que seguir adelante, es que tengo que superar la pérdida, es que tengo que trabajar en mi dolor. Pero nuestro corazón dice, ¿sabes qué? No, es que te duele mucho, o sea, no puedes omitirlo. Esta dinámica de guerra constante es la que genera que las personas tengan una guerra. Entonces, esa guerra pues es en sí misma. O sea, no es una guerra que esté peleando con otros, es una guerra que tiene dentro de sí y limita muchísimo a la persona que la vive. Por eso es algo tan desgastante el duelo. Este sentimiento de perder, de que no tenemos ya cómo recuperarnos y principalmente nos preocupa como personas que vamos a fallecer en algunos casos, cómo se quedan los que están vivos todavía. ¿Qué van a hacer mis hijos sin mí? ¿Qué van a hacer las demás personas? ¿Qué van a hacer los demás sin que yo esté presente? Entonces, regularmente es esa parte en la que estamos pensando en los demás, la que genera una guerra constante de pensamientos. Y pues dentro del duelo, como ya les comentaba, va a haber muchísimos alrededor de, es decir,
más allá del propio duelo, de la propia pérdida, porque a lo mejor hoy me quedo sin una persona querida, más allá del propio duelo, va a haber muchas cosas alrededor que van a limitarme que yo me sienta completo o que me recupere. Por ejemplo, mi personalidad. Si soy una persona extrovertida, a lo mejor yo quiero seguir viviendo la vida y me pongo alegre y busco cómo contactar a personas nuevas para trabajar mi dolor o atenuarlo. Salgo de fiesta, de paseo, voy a museos. Pero si mi personalidad es introvertida, me voy a encerrar en mi cuarto, voy a estar triste y probablemente depresivo. Las creencias obsoletas es que dicen que si no le lloras demasiado, no lo querías. Es que ya no le llores porque lo retienes aquí. Es que cada vez que tú estás hablando de él, lo atraes y todo. Habla bien de él porque te está escuchando, es un angelito ahora. Ese tipo de creencias nos hacen que tengamos ese duelo bien arraigado porque nos estamos obligando a que vivamos como una dinámica armada, digámoslo así. En el duelo regularmente nosotros tendemos como seres humanos a hacer dos cosas, o santificamos a los muertos o los satanizamos. Es decir, si los santifico yo puedo pensar, ¿sabes qué? Es que se murió mi papá, es un angelito automáticamente. Así ha sido el más malo del mundo, ya es un ángel en este momento. O si teníamos un tema tan malo con ellos, los satanizamos. Es que es un demonio, debe estar en el infierno. Entonces, ese tipo de creencias son las que nos limitan mucho el trabajo del duelo porque estamos con el enojo o con esa parte de culpa de decir, es que ahora mi papá es un angelito en el cielo, ahora me cuida desde allá. Esas son creencias que tenemos que trabajar. Las heridas de la infancia ya las comenté. El duelo del alma, ese duelo que se siente dentro y que no sabemos dónde está. No sé qué parte me duele, siento un vacío por dentro y no sé cómo puedo yo trabajarlo. El duelo del cuerpo es el dolor que se siente en el cuerpo físico. Es decir, me duele la cabeza, me siento mareado, tengo ganas de vomitar, no tengo hambre, me la paso durmiendo mucho o casi no duermo, estoy temblando, de repente siento que me están agarrando y siento que es el muerto, me pesa la espalda. Todo eso que se siente en el cuerpo es el duelo del cuerpo. Si tenemos una historia psicológica previa o psiquiátrica con algún padecimiento, también es importante porque nos va a alargar mucho el duelo. Los asuntos inconclusos. Es que yo le prometí que iba a cuidar de sus hermanos toda la vida y no lo he cumplido. Es que yo le prometí que iba a terminar de hacer la casa de mi mamá y ya se murió mi papá hace 10 años y no le he cumplido todavía. Todo lo que quedó inconcluso es lo que va a generar que el duelo se haga muy largo para nosotros. No le pedí perdón a tiempo, es que no le entregué, es que no le dije. Todo lo que no hicimos es algo que va a generar un asunto inconcluso. El temperamento, ya les comentaba, sí, colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, son 4 temperamentos que todos tenemos y pues vamos a afrontarlos en este proceso. El pacto de silencio. Los pactos de silencio son muy importantes porque generan esa dinámica en la que alguno de los elementos de la familia está obligado a callarse lo que vivió con el que fallece. Por ejemplo, a veces pasa en las familias que las hijas mayores son las que saben los secretos de la familia y no digas nada a tus hermanitos, punto. Y la hija mayor sabe todo lo que pasó, quién se divorció, quién hizo, si hubo violaciones, si hubo todo. La hija mayor o el hijo mayor lo sabe y lo obligamos con un pacto de silencio cuando estamos en agonía. ¿Sabes qué? Prométeme que nunca vas a decir esto que pasó. Entonces, esos pactos de silencio terminan hiriendo muchísimo al que se queda porque se siente pues con esa dinámica tan severa de tener que guardar el silencio hasta su propia muerte. Es decir, si a mí Raúl, mi papá me contó un secreto y lo sigo guardando, pues cuando yo me muera es cuando lo voy a sacar. Pero mientras toda mi vida me la pasé con ese agobio de tener ese secreto porque me obligué o me obligó el que se fue o el que falleció a guardar silencio. Las lealtades, perdón, las lealtades también son importantes. Esta parte de, por ejemplo, eh, tener una dinámica de admiración tan profunda con alguien y que por la lealtad yo no pueda, eh, yo no pueda hablar con claridad de lo que siento. Es decir, pues como le tenía mucha lealtad a mi papá, no puedo decir nada malo de él. Era el mejor. Es importante eso. Y la presión social. Perdón, la presión social, por ejemplo, ¿en qué se enfoca? En cómo la sociedad nos obliga a vivir o a sufrir de más o de menos un duelo. Cuando, por ejemplo, tenemos algunos casos de duelos que se le llaman prohibidos, que es uno de los tipos de duelo que vamos a conocer en este semestre, en el que
La sociedad cree que no debo de llorarles a sus duelos. Por ejemplo, si yo soy una mujer que se dedica al sexo servicio, no soy prostituta, y me embarazo y decido no tener a mi bebé y lloro por el bebé muerto, la gente me critica. Es que te dedicas a esto y aparte tú lo abortaste. Una mujer que aborte, perdón, una mujer que aborte por cualquier tipo de motivo, igual, si le llora a su bebé, es que tú provocaste el aborto porque no te cuidaste. Un esposo golpeador que fallece y la viuda le llora en el funeral. Es que, ¿qué le llora, señora? Si la golpeaba bien feo, qué bueno que se murió, ya no la va a golpear. La madre de un hijo al que balacea a la policía porque era un asaltante. La mamá le llora a su hijo. El que fuera un asaltante eran condiciones de vida o de sociedad, pero la sociedad le prohíbe a esa señora que le llore a su hijo porque pues ya no va a robar finalmente. Entonces, ese tipo de duelos son duelos prohibidos, son duelos que la sociedad nos dice, no le llores, no le llores. Y entonces, entre la presión social, nosotros decimos, tienes razón, ¿verdad? ¿Para qué le lloro? Es como cuando me engaña mi pareja y después yo estoy triste, deprimido y es que la extraño, tal, tal. ¿Pero qué le lloras si te engañó? Te puso los cuernos como con cinco. ¿Qué le estás llorando? Esa parte que le llora es la parte que la ama, que la quiere. Entonces, esa presión social hace que los duelos se compliquen regularmente, entre otras cosas que vamos a ir conociendo. En la parte, por ejemplo, ay, ay. En la parte del duelo hay muchísimo que trabajar. De repente se queda, les decía, no son 50 sesiones de trabajo de duelo, pero aún así se tiene que considerar muchísimo de lo que se trabaja en duelo. El duelo del trabajo que hacemos como tal, se pueden derivar 5 etapas principales, 3 momentos importantes y hay hasta 15 tareas del duelo. Es decir, no es un trabajo que se resuelva de un día a otro, pero tampoco es un trabajo eterno y permanente. Nos enfocamos a trabajar y en ocasiones cuando trabajamos algún asunto, se resuelven varias etapas a la vez o varios momentos o varias tareas. Por eso es importante nada más el enfoque adecuado del trabajo de duelo, porque si no, vamos a estar nada más siendo como una tómbola, revolviendo emociones que no van a avanzar. Las etapas del duelo, ya les comenté un poquito que la doctora Kubler-Ross es una psiquiatra que es la madre de la tanatología. Esta doctora se dedicó a investigar más de 200 en adelante, es decir, muchísimos casos de personas que estaban ya agonizantes y la doctora lo que hacía era acercarse para ver qué necesitaban esas personas, qué cosa no le dábamos los médicos o enfermeras en el hospital y qué les estaba faltando. Entonces la doctora los investigó y dentro de todo lo que investigó con estos pacientes, encontró que se engloba el duelo en 5 etapas principales. Son etapas que aquí las pongo numeradas porque son como se espera que pase, pero no es una ley que pasen así, es decir, no van en número ordenado. La primera etapa que se presenta regularmente es la negación, luego la ira, luego la negociación, luego la depresión y luego la aceptación. Pero puede ser que vayan en desorden, es decir, a lo mejor una persona se muere y su familia dice, ya lo acepté porque yo estaba listo para la muerte. Y en 2 meses empieza con la negación y después viene con la ira y luego negociación, se deprime. Esa parte cambiante es natural. ¿Se puede dar en orden? Muchos pacientes sí la damos en orden. Primero la negación, es que no es cierto, no lo puedo creer, ayer estaba vivo, hablé con él el sábado, no puede estar muerto. Luego la ira. La ira la tenemos regularmente hacia quien provocó la muerte de mi familiar, la tengo hacia mi familiar porque me dejó solo, la tengo hacia mí porque no hice más, la tengo hacia los médicos que no lo atendieron correctamente, la tengo hacia el borracho que lo atropelló, la tengo hacia el ladrón que lo mató, la tengo hacia Dios que no pudo salvar a alguien que tenía que salvarse. Entonces la ira es ese enojo que tengo contra todos. La negociación, esta parte de en el proceso de agonía ofrecer cosas en tributo a cambio, es decir, ¿sabes qué, Diosito? Mira, mi hijo tiene leucemia, te prometo que si lo salvas, yo dejo de tomar. Te prometo que si lo salvas, yo voy a ir a tu santuario a ofrecerte una ofrenda. Te prometo que si me quitas la vida a mí, no voy a tener ningún pero, porque yo no, yo ya viví, pero él es un niño, no sé, no te lo lleves a él. Esa negociación la hacemos con alguien que nunca responde en la negociación y nos pone, obviamente, en una depresión porque nunca hay respuesta a esa negociación. La depresión no es como enfermedad aquí como tal, es como una etapa del duelo. Estamos sumamente tristes porque perdimos a alguien. Y finalmente llega la aceptación, ¿sí? Que aquí, bueno, está más explicado como se los comentaba, pero es
algo cíclico que no tiene número exacto. Siempre va a estar girando y podemos avanzar de repente 3 pasos adelante y regresarnos 5. Esa parte es el duelo, un vaivén que genera que vaya y venga la emoción. Los momentos del duelo, está el shock, la desorganización y saber que nada será igual, pero todo va a ser como antes. Cuando me dan la noticia, regularmente quedo en shock, quedo impactado porque no sé qué voy a hacer, me desorganizo en toda la vida. Sí, ya no sé qué hacer, no pagué las cuentas, me cortan la luz, ya no me acordé de comer, se me olvidan las cosas. Es normal que pase y pues voy a algún día darme cuenta que ya no va a ser igual mi vida sin esa persona, pero que me voy a sentir pues lo mejor posible. Y las tareas son 15, realmente no es necesario comentarlas, son de trabajo más específico, ¿sí? Lo hacemos con tareas que son muy puntuales como lo que está aquí en esta diapositiva, que podemos trabajar en duelo y lo hacemos mucho en el semestre de nuestro diplomado. Para el trabajo del duelo y la aceptación e integración, trabajamos con la biografía, por ejemplo, la biografía de la persona que se fue, para que podamos hacer un recuento de qué tantos eventos vivimos juntos que son gratificantes. Una carta o cartas de despedida. En el diplomado trabajamos varios ejercicios o actividades de reflexión, entre ellos, por ejemplo, una máscara de la muerte. La máscara de la muerte que hacemos o que trabajamos es pues enfocada en 2 conceptos. Una, ¿cómo me mostraría yo ante la muerte si ya estoy listo para irme? Es decir, ¿cómo quiero que me reciba la muerte cuando venga por mí? Y otro concepto es también de qué manera podría esconderme de la muerte. Es decir, hay quien elabora su máscara que sea súper camuflajeadora para que la muerte no lo encuentre. Entonces, dependiendo del grado de aceptación que tengamos de la muerte, es como enfocamos el trabajo de la máscara. Regularmente es una máscara hecha como una máscara de carnaval común y corriente, pero cada quien la hacemos de acuerdo al enfoque que le queremos dar. También trabajamos las esquelas y epitafios, ponemos una fecha tentativa de muerte y también qué queremos que diga nuestra esquela y también con el tema de la carta principalmente o las cartas, hacemos una carpeta de trascendencia o carpeta de la muerte que le llamamos y en esta carpeta tenemos todos los documentos importantes, testamentos, seguros, temas de herencia, testamento emocional, que es mis cosas personales que no están a lo mejor en un testamento con notario, pero que son importantes, ¿a quién se las voy a dejar? ¿Quién quiero que tenga mis gorras, mis lentes, mis muñecos, mi ropa? ¿Quién quiero que se quede mis plantas? Todo eso también va en el testamento emocional. La voluntad anticipada. ¿Qué quiero que hagan con mi cuerpo? ¿Cómo quiero mi funeral? ¿Qué quiero que pongan ahí? Flores, música, no quiero tristeza, no quiero que vayan de negro. Todo eso va en esta parte de la carta o de la carpeta en este caso. Y en las cartas, pues las cartas las dirigimos a los seres queridos a los que nos necesitamos despedir. Es decir, de quién tengo ganas de despedirme cuando yo me vaya. Y esas cartas se quedan escritas para que cuando yo me muera, las abran y las puedan leer. Entonces, la carta es un elemento que nos ayuda mucho a integrar la pérdida. En el caso de que yo sea el que va a fallecer porque estoy enfermo, dejo la carta para que mi persona se reconforte cuando la lea y yo ya esté muerto. En el caso de que pues haya muerto alguien cercano a mí, la carta me permite decirle lo que no pude decirle en vida. Me cierra ese asunto inconcluso, la carta la escribo y la puedo quemar finalmente. En una oración la puedo leer con él, obviamente, y con el vaso con agua que les comentaba y con una velita. La quemo y la puedo enterrar en una maceta. Es un elemento simbólico de cierre muy importante. Saber cómo están las emociones de hoy, dibujándolas, bailando o con música o haciendo metáforas. Las metáforas, por ejemplo, se trabajan mucho en terapia respecto a decir, ¿cómo te sientes el día de hoy? Es un día más sin tu padre. Dime cómo estás el día de hoy. Regularmente en duelo, esta palabra hoy es lo más importante de preguntar. A veces todos por espontaneidad, por amor, por cortesía decimos, ¿cómo estás? Y es como ya muy cliché. Regularmente en duelo no se pregunta al aire, ¿cómo estás? Es, ¿cómo estás el día de hoy? Porque finalmente, quién sabe ayer cómo la pasaste, pero hoy quisiera saber cómo te sientes. La persona nos expresa cómo se siente hoy y con metáforas, por ejemplo, podemos preguntarle, ¿cómo estás el día de hoy? La persona puede decir, me siento peor cada vez. Es como si te estuvieras hundiendo en un hoyo dentro de la tierra. Es como si tu corazón estuviera aplastando suavemente. Es como si sintieras que tu corazón está apachurrado. Le damos metáforas de apoyo que le hagan entender mejor lo que está sintiendo, porque muchas veces el paciente o la persona que estamos acompañando no tiene palabras para explicar cómo está sintiendo las cosas. Regularmente el trabajo también terapéutico va a ser mucho
de cómo la persona que se queda viva tiene que empezar a recuperar tiempo para ella. La persona que ya falleció, pues ya trascendió, ya no está presente con nosotros, pero quien está vivo sí tiene que buscar estrategias de volver a reconectar con su vida, pensar en sí mismo, aprender nuevas cosas también, planear, en el caso de las ofrendas, el ritual de bienvenida. ¿Qué vamos a hacer cuando venga el Día de Muertos para recibir a mi hijo o a mi mascota o a mi papá, a quien haya fallecido? ¿Cómo volver a hablar de la persona sin que sea doloroso? A veces se dice, hay personas que seguramente hemos escuchado cerca de nosotros, que ya tienen 3, 4 años de fallecidos sus familiares y dicen, es que con papá los domingos voy a comer al mercadito. Y todo el mundo se queda pensando, pero ya tiene 4 años de muerto, ¿por qué sigue diciendo eso? A veces decimos, ¿qué hago? ¿La saco de su realidad y le doy casi una cachetada para que reaccione? ¿O cómo le hago ver que ya no está? Regularmente no podemos quitarle ese derecho a la persona de que hable en presente y todo. Eso es algo que la persona lo sigue viviendo por la parte amorosa y no es malo, pero nosotros que estamos de fuera, digámoslo así, sí tenemos que ser claros en hablar desde la parte pasada. Es decir, sí me acuerdo cuando ibas con tu papá al mercadito a almorzar pancita. Entonces, esa persona puede seguir enfrascada en, es que los domingos voy a almorzar pancita con mi papá al mercadito. Yo no puedo fomentar esa dinámica, yo sí tengo que decirlo en pasado. Sí, recuerdo cuando ibas con tu papá, te la pasabas muy bien, ¿verdad? No lo estoy contradiciendo ni estoy haciéndola menos, simplemente yo sí le estoy aterrizando esa parte que es real y todo. Ella puede seguir viviéndola como una dinámica y en algún momento la va a percibir, la va a notar y la va a aterrizar como tal. ¿Sí? Entonces, esas actividades son mucho de lo que aprendemos a hacer como técnicas para trabajo de duelo, collage, fotografías, caja de recuerdos, cartas de despedida, y también hay unos rituales de paso que se hacen que son de agradecimiento que hacemos para cerrar esa relación, si es que no pudimos despedirnos, como pasó mucho con temas COVID, donde muchas personas se fueron sin que pudiéramos abrazarlas. Entonces, es mucho de lo que aprendemos como técnicas de acompañamiento para el dolor de la persona. Y pues bueno, el duelo como tal es un enredo de emociones, no hay una emoción específica, miedo, tristeza, enojo, soledad, negación, confusión, vacío, culpa, todas de arriba abajo, suben y bajan, es un empedrado, camino y me espino, subo y bajo y me siento muy mal. Esas preguntas pues son útiles y son como de reflexión para ustedes, ojalá que las puedan responder más adelante para ustedes mismos. ¿Cómo estás viviendo tu duelo en este momento o cómo lo viviste el último duelo que tuviste? ¿En qué etapa de las que comenté, que son 5, te encuentras? ¿Cómo lograste salir a flote? Porque a veces pensamos que ahí nos vamos a quedar, pero cuando salimos decimos, mira, sí pude. ¿Cómo vivimos hoy sin aquello que perdimos? ¿Cómo estoy yo sin mi papá? Bueno, estoy y sé que me hace falta, pero puedo estar sin él en este momento. ¿Cuál ha sido la pérdida más dolorosa de nuestra vida? ¿Sí? Los tipos de duelo de manera general, para ir resumiendo, son varios, no lo voy a comentar todo porque esto los vemos a detalle, pero para que sepan que el duelo no es único. Hay muchísimos tipos de duelo. El duelo que se congela por muchos años porque no trabajé nunca mi dolor, el suspendido, que es como poner una coma al dolor porque no hay cuerpo que llorar. Un secuestro, un desaparecido, una explosión de una bomba, un desastre natural que se llevó el cuerpo de mi familia en un río. Ese tipo de duelo es muy, muy doloroso porque no hay a quien llorarle. Y la persona lo que busca es llorarle a algo para despedirse de él. El masivo, cuando son pérdidas de grandes cantidades de gente, pandemias, guerras, tiroteos. El distorsionado, cuando tengo culpa y eso me confunde cómo hacerle, el prohibido que les comenté o no autorizado es que él merecía morir, era diabético, no se cuidaba, pues se lo merecía, mira, no se cuidó. Es esa parte en la que no le damos esa benevolencia, ¿sí? Como tal. Y pues muchos más tipos de duelo que se comentan en el semestre. ¿Cuánto dura el duelo? El duelo regularmente no tiene una duración exacta. Se prevé que dure de 2 a 4 años en algunas personas, pero la mínima métrica de por lo menos avanzar entre el sufrimiento y aceptación básica es un año. ¿Por qué? Porque en ese primer año después de la muerte pasan todas las fechas importantes para la familia. Su cumpleaños, mi cumpleaños, el día del padre, de la madre, el día de la Navidad, del Año Nuevo. En ese año, desde la muerte hasta el cabo de año, van a pasar todas las fechas importantes. Por eso el año crítico es el primero, pero se espera que de 2 a 4 años sea un tiempo promedio que muchas personas vivimos con el duelo de manera sana, incluso, aunque parezca mucho tiempo, es un proceso natural. ¿Qué alarga el duelo? ¿Qué puede hacer que dure muchísimo más tiempo o más años?
sentimientos pendientes, asuntos inconclusos, presión de la familia, señalamientos de fuera, edad, carácter, ego, temperamento, cuadrantes de la persona que le esté faltando trabajar, como lo espiritual principalmente, creencias como el si lloras poco, lo quisiste poquito, lloras mucho, es un hipócrita. La santificación que ya les comenté, lo hago un santo y con eso yo hago que esté en un lugar mejor, pero me siento culpable de pensar mal porque me hizo daño en vida. O la satanización. Trato de hacerlo lo peor posible para que con eso yo me quite la culpa de que yo maltraté quizá en vida a esa persona. Entonces, esos son los que alargan muchísimo el proceso de duelo. Diferencias del género, bueno, vamos a verlas en clase ya muchísimas cuando estemos juntos, pero hay muchas diferencias y quien vive y puede tener más expresión de los sentimientos es la mujer regularmente. El hombre es muy controlador, muy cuadrado y regularmente no expresa. Y algo que es muy importante como concepto son las muertes devastadoras. Aunque todas las muertes son tristes y muy cansadas y muy agobiantes, hay tres que son las más devastadoras que se registran, que son la muerte de la pareja, la muerte personal, es decir, que me digan a mí que me voy a morir, y la muerte de un hijo. Esas tres son las más devastadoras y las que cuestan mucho más trabajo que las personas puedan afrontar de una manera más cariñosa. Obviamente, cualquier muerte es devastadora para quien la vive, pero en la literatura estas tres son las más devastadoras posibles. Y pues cómo sobrevivo regularmente son recomendaciones que son muy subjetivas porque dependen de cada persona. Hay que permitir estar en duelo, hay que estar en compañía, hay que hacer pequeñas cosas y contactar el dolor. No hay que aplazarlo ni hay que invalidarlo tampoco. ¿Y qué más puedo hacer? Hay que seguir haciendo cosas que hacíamos antes, aunque sea en pequeña proporción. Hay que aplaudir los pequeños logros, hay que descansar lo mejor que se pueda, hay que aceptar la ayuda sin sentirnos invadidos y sentir que estamos siendo egoístas por no aceptar la ayuda de los demás. Hay que buscar una fe si es que no la tenemos y si la tenemos, reforzarla también. Es importante. ¿Qué sí puedo decir en duelo? Que es algo muy importante que nos preguntamos todos. No puedo, en este caso, por ejemplo, no encuentro palabras para expresar lo que siento. Es una frase muy buena que podemos decir. Te acompaño en tu dolor, es una frase muy sana. No puedo imaginar lo difícil que puede ser estar en tu situación. Estoy aquí para ti, te abrazo y te escucho. Tómate el tiempo que necesites, aquí estaré. ¿Cómo estás en este momento o cómo estás el día de hoy? ¿Qué puedo hacer por ti? Y si me necesitas, aquí estaré. O sea, estar sin estar, es decir, no tenemos que estar sobre la persona. ¿Estás bien? ¿Quieres algo? ¿Quieres comida? No, mira, estoy para ti aquí. Si me necesitas, márcame. Y no lo atosigo porque la persona en duelo quiere estar solo, quiere desconectarse. Entonces, es importante tener esto presente como un recordatorio. ¿Y qué no debo decir? El tiempo lo cura todo. No te preocupes, vas a sanar. No llores, ya está en un lugar mejor, lo decimos muy comúnmente de mala manera. Tienes que ser fuerte. Déjalo descansar, no le hables más. Hay que darle vuelta a la página. Ya pasó mucho tiempo, ¿por qué sigues llorando? Ya supéralo. A tu difunto no le gustaría verte así. A él no le gustaría que estuvieras así de triste. No exageres, a todos nos pasa. Si se muere mi hijo, eres joven, puedes tener más hijos. Y si tienes más hijos vivos, pues ahora sí, ellos importan. El otro ya no está, pero ellos sí importan. Ponles atención. Ese tipo de comentarios son obviamente irrespetuosos y poco empáticos para que los tengan presentes de que, pues, a veces no sabemos qué decir. Y en resumen, si no sabemos qué decir, no decimos nada. Solamente asistimos y estamos presentes. ¿Cuándo hay que acudir a un tanatólogo? ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este proceso? Cuando hay un diagnóstico de enfermedad largo, un desahucio, una persona que se desahucia porque está agonizante, cuando se pierde algo muy grande en la vida, es importante. Cuando tengo dificultad de mis herramientas personales para volver a estar bien, cuando el duelo que vivo ya me di cuenta que no es tan sano, ya alucino, estoy enfermo, paranoico, me siento mal, ya no es tan sano, me siento vacío y no me siento que pueda recuperarme, y cualquier proceso en el que yo sienta que perdí y que no estoy avanzando en mi vida, también lo tengo que trabajar con un tanatólogo preferentemente, mínimo con un psicoterapeuta, aunque no trabaje duelo, pero que me acompañe en mi dolor. Y bueno, nada más les comento rápidamente para que empecemos con sus dudas. El diplomado lo empezamos en febrero, el martes 13 de febrero. La clase es de 5 a 8 a 9 de la noche. Son 4 horas por semana, son 21 sesiones, dura un semestre. Y pues tenemos las sesiones en línea porque tenemos la facilidad de que se abra a personas que no pueden trasladarse por cualquier tipo de motivo. Además de que el trabajo se puede hacer pues bien dentro de la sesión. Hacemos procesos de acompañamiento grupal, no hacemos sesiones específicas
si tenemos psicoterapeutas en el grupo, es decir, si todos están formados en una misma línea de trabajo, hacemos sesiones porque los conceptos son muy similares. En ocasiones no hacemos sesiones de modelaje al 100% porque hay personas que no han tomado formación de psicoterapeuta y se puede hacer una confusión de los términos, y también lo que puede pasar es que de repente no se puede actuar de manera respetuosa ante el otro, se puede hacer hasta juicios o críticas porque no sabemos manejar obviamente una técnica terapéutica. Entonces, por eso no se hacen modelajes al 100%, pero sí se hace un trabajo de grupo con el caso que se plantea. Y si tenemos enfoque, como lo comenté, centrado en la persona o gestal, este tipo de formación nos lleva a que seamos psicoterapeutas de trabajo de duelo, como un complemento a nuestras herramientas que ya tenemos, pero si no tenemos una formación previa como psicoterapeuta, nos ayuda para nuestro desarrollo personal, para crecer en nuestro dolor y en nuestra capacidad de acompañar a otro de manera amorosa también. Y pues lo que se busca es darle sentido a la pérdida y entender claramente pues que es una etapa de nuestra vida, la misma muerte, y pues disfrutar un poco más de la vida de lo que ya la estamos disfrutando. Entonces, ahora sí, con eso cerraría y quisiera escucharles, quisiera estar atento a sus preguntas para pues, poderles responder cualquier duda que tengan. Sí, muchas gracias, Raúl, por la charla. Si alguien tuviera alguna duda o pregunta que externarle al doctor, les pedimos que nos puedan apoyar con los iconos de levantar la mano o si quieren externarlas con el chat, pueda poder leerlas. Gracias. Ahora que me quede dudas, algo no quedó muy claro, algo de lo que comenté o que es obviamente quizá muy superficial porque lo vemos a fondo en el diplomado, pero ¿qué les gustaría saber? A lo mejor hay algo que quisieran saber extra de lo que yo no platiqué. ¿Tienen alguna pregunta en particular de lo que implica aprender tanatología o qué podemos hacer con este conocimiento? Elizabeth, a ver, la escuchamos, Elizabeth, por favor. Sí, a mí me gustaría saber si se va a hablar del suicidio. Ajá. Ujú, Y mm, creo que ese es el que traigo un poquito de duda, el suicidio. ujú, Y esta parte de que no lo manejamos muy bien, el de la pandemia, que ujú, fue muy fuerte para todos. Y sí, entonces, el duelo, yo sentí como que el duelo se cambió, ¿no? Como claro, que no fue el proceso que estábamos acostumbrados o como el que ahorita nos diste, que es el normal, más claro. sin embargo los duelos fueron totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes y entonces bueno, siempre estamos expuestos a una pandemia, a una catástrofe natural y de repente no tenemos esa capacidad como para dar el acompañamiento correcto ante semejante, ¿no? Situación, como fue la pandemia o como es una catástrofe. Entonces, a mí sí me interesaba ver si los temas se van a hablar tanto del suicidio como de esta parte, ¿no? Que mencionaba. Sí, Elizabeth, muchas gracias por la pregunta. Sí, tocamos el duelo por suicidio, obviamente, y intento de suicidio o idea suicida, primero que nada, y cuando ya sucedió también lo trabajamos, y también incluimos el duelo perinatal, que son dos conceptos muy actuales que son muy frecuentes. Duelo Sí, perinatal por suicidio, y para el tema, obviamente, del duelo suspendido, por ejemplo, cuando no pudimos despedirnos del familiar en tema COVID principalmente, o duelos masivos de familiares que se nos murieron tres, cuatro a la vez. ujú, También tocamos una parte de intervención en crisis, cómo intervenir en crisis para ese tipo de casos ok, y de qué manera se modificó el duelo, porque sí fue un duelo más pues a distancia en este caso. sí, Entonces sí tocamos el tipo de duelo como una técnica especial, pero sí trabajamos el concepto del suicidio y también la parte del duelo perinatal. Son dos de los duelos que vemos, porque tocamos temas principalmente de duelo en niños y también ujú, tocamos duelo en personas mayores. Entonces, hay varios apartados, pero sí está incluido el duelo por suicidio y perinatal también. perinatal. Ujú. Correcto, muchas Sí, gracias. gracias a usted. A ver, creo que preguntaron algo en el chat.
Perdón, para los temas de costos, quienes estén interesados, yo me puedo poner en contacto con ustedes de manera en un mensaje privado, mandarles como tal los costos del programa para quienes deseen integrarse. Y respecto si el diplomado se va a ofertar por la mañana, ¿no? Como lo comentaba el maestro, los diplomados generalmente son por la tarde en el sentido de poder tener una mayor oferta para las personas que están en otros estados, no necesariamente de manera presencial, y se oferta únicamente por las tardes. Al menos el que inicia en febrero se va a ofertar por la tarde. Em, el canal de YouTube es el Instituto de Gestalt y en el transcurso de esta semana subiremos esta plática que queda como tal grabada. Y en el caso de Guadalupe, bueno, me pongo en contacto con usted. Si me puede compartir su número por privado y le mando información. Y quienes así lo desean, también les mando información por privado respecto a los costos del diplomado. Y aquí Lupita preguntaba también cuál es el acompañamiento que se da a una persona adulta que sufre porque su familiar está enferma y va a morir. Aquí el acompañamiento tiene que ser para las dos partes, idealmente. Una para la persona que está enferma, si está en condiciones obviamente de tomar un acompañamiento, pero también para la persona o las personas que estamos alrededor y que nos quedamos, obviamente, pues con el dolor de esta persona que pudiera fallecer pronto. Y principalmente aquí el trabajo que se tiene que hacer más profundo es con el cuidador primario. Es uno de los temas importantes que vemos en este semestre, porque es el que más se desgasta, el cuidador, el que vive 24/7 para cuidar al enfermito, el que escucha todo, el que tiene la presión de la familia porque no hace lo que quieren que haga, es que no le diste de comer, es que por tu culpa se estaba ahogando, es que tú te quedaste dormida. Ese concepto del cuidador primario lo vemos aquí y vemos mucho cómo el cuidador primario se quema literalmente de la sobrecarga emocional que le genera el estar pegado a un familiar enfermo pues todo el tiempo porque la demás familia, el resto de la familia, lo eligió. Así casi por sorteo dijeron, tú eres el bueno. Entonces, ese concepto del cuidador primario lo trabajamos aquí y lo que hacemos es evitar el síndrome del quemado, es decir, ese burnout que se llama, porque se la pase permanentemente pegado al enfermito y obviamente se trabaja también el acompañamiento tanatológico de la persona que cuida o que acompaña en el proceso de desgaste. ¿Por qué? Porque finalmente el cuidador primario principalmente, que es el que está cerca del enfermo, es el que ve todos los días cómo se va acabando la vida. Entonces es el que más sufre porque dices que ya no es mi mamá, o sea, ya la veo que es un huesito de persona. Entonces, el trabajo de acompañamiento es estar con los dos, con el cuidador, con la familia y obviamente en este caso también con el paciente que está en agonía, si es que está en condiciones de recibir una terapia, obviamente. Pero si no, el cuidador estrictamente y el grupo familiar, para que comprendamos primero que nada este vínculo que tiene el cuidador con la familia y segundo, el vínculo que tenemos los dos, el cuidador y la familia, el resto de la familia, con la persona que está en una enfermedad. Entonces es un acompañamiento muy similar, obviamente, con la persona enferma, es darle sentido a lo que viene. ¿Qué es lo que te falta hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te gustaría recibir algo más de tu familia? ¿Tienes algún pendiente que quisieras resolver antes de que llegue tu momento? ¿Cómo te sientes respecto a la muerte? Tenemos que ir acompañando y sensibilizando y escuchando qué es lo que la persona piensa, siente y necesita. A veces de repente nos pasa mucho, ¿no? Con personas, por ejemplo, diabéticas o personas enfermas, que de repente dicen, es que se me antoja una coquita. ¿Cómo vas a tomar una coca? ¿Estás viendo que por eso estás muriendo y quieres una coca? Entonces, como familiares somos obviamente reactivos. Es normal que estemos así porque estamos cansados, estamos exhaustos, pero pues es parte de un proceso a lo mejor de ir acomodando ya las últimas piezas de la vida de esa persona y ser amorosos y ser gentiles con ellos. Es lo mínimo que podemos hacer. Realmente yo sé que es muy molesto, incómodo, porque el paciente que está en un proceso de agonía, se vuelve a lo mejor, muchas veces se vuelve chantajista, manipulador, se vuelve muy agresivo, muerde, pega, hace. Imagínense el dolor de estar en esa situación, de sentir que ya me voy a morir o que nadie me comprende. Entonces, yo sé que es muy desgastante, es muy pesado, pero sí es importante que lo tengamos presente y el trabajo que hacemos es esto, enfocar a esa parte de una consideración positiva, saber que el otro hace lo mejor que puede y lo hace desde su propia necesidad en ese momento. No está haciéndolo porque nos quiera dañar, simplemente no sabe qué más hacer con su dolor y también nosotros no sabemos qué hacer con nuestro dolor y lo transformamos en enojo. Entonces, es lo que trabajamos en tanatología principalmente.
¿Qué otra cuestión les gustaría resolver o qué les gustaría saber? Todavía tenemos tiempo, así que no se preocupen. Pueden preguntar mucho. Somos 11, a ver quién más tiene alguna preguntita. Hola, yo otra vez. Entonces Sí, entiendo que con esta parte de acompañamiento con el ujú, familiar de la persona que va a morir, también ujú. podríamos revisar esta parte de qué piensa, siente y necesita respecto a la persona que va a morir y tiene como la pérdida cercana antes de que ocurra. Exactamente, Lupita. Lo que vamos a trabajar aquí mucho es primero saber esa percepción y pendientes para trabajar asuntos inconclusos. Regularmente cuando tenemos una persona que está enferma mucho tiempo o algunas semanas antes de que llegue el proceso de muerte, se genera o se puede trabajar en un duelo anticipado. Es decir, la persona va preparándose para la pérdida y aunque va a doler evidentemente cuando llegue, pues va a ser un poco más atenuado el golpe de la caída porque la persona en ese trayecto de tiempo, la persona que está como cuidador o como familiar que tiene pendientes, logra conciliar. Es que logré pedirle perdón a mi mamá, logré hablar del tema que no habíamos hablado, me acerqué a ella. Entonces, se trabaja en ambas partes con asuntos inconclusos o pendientes para que tengan la oportunidad en estos días, meses, semanas o el tiempo que dure la persona en vida de conciliar lo que sea posible y generar que en la medida del futuro haya menos remordimiento y menos culpa, que es lo que hace que el duelo sea demasiado arraigado y que sea incluso como le llaman de repente patológico, que genere síntomas de enfermedad o que reactive o active enfermedades que ya tiene la persona. Si yo soy alguien que tiene artritis y me muero, se muere mi familiar, pues en este caso, y me quedo yo con muchos problemas de que no hablé o no dije, seguramente mis crisis se van a hacer más severas. Entonces, lo que buscamos es que la persona también se quede en paz y que si tiene el tiempo, lo aproveche para conciliar. Entonces se busca esa parte que ellos deciden qué hacer, obviamente, no se puede obligar, pero sí se propone que se cierren esos pendientes para que no haya asunto inconcluso que genere culpa y remordimiento y que alargue el duelo. Muchas gracias. A usted, Lupita, gracias. ¿Qué más les gustaría saber? Ya les comenté el horario, ya les comenté también el tiempo que dura. Nos comenta Dianita, tengo una amiga que de un tiempo a otro empezaron a fallecer varios de sus familiares. Yo platico con ella, pero a veces yo sé, ya no sé qué decirle y le comenté que pudiera ir a terapia o con un tanatólogo, pero no acude y cada día puedo notar su tristeza y dolor. Aquí regularmente, digo, esa es una parte, es una resistencia que tenemos muchas personas y hay un concepto, digo, que finalmente en duelo pues no se ve tanto porque puede ser como ilógico de repente, pero hay un sistema cerebral que tenemos todos que se llama sistema reticular activado o activador ascendente. Ese sistema nos hace que percibamos una realidad de una manera positiva o de una manera no tan positiva, dependiendo de la circunstancia. Obviamente, en el caso de esta compañerita, pues bueno, si tuvo varias pérdidas, es algo que ella puede ver como algo ya habitual en su vida, como que es lo único que le toca vivir, ¿no? Quizá la parte oscura o esas sombras constantes. Entonces, aquí, en el caso de ella, si es ir, obviamente el trabajo terapéutico tendría que ser el ideal, es ir haciendo, pues que ella vea también qué cosas sí están presentes a pesar de las pérdidas, porque ella puede asumirse incluso responsable de repente en el fondo, puede sentir que hay una maldición en la familia o que tiene mala suerte. Ese tipo de percepciones desde la parte cerebral, obviamente, hacen que el ciclo sea reiterativo hacia la parte oscura, es decir, hacia la parte triste, depresiva, melancólica, y la persona cada vez quiere estar más en esa rueda de tristeza. Por eso la persona le cuesta trabajo pedir ayuda, o aunque pues la recibe implícitamente por quien estamos cerca, la persona se resiste porque es un medio donde vive sana para ella, obviamente, o vive cómoda. Entonces, las personas que tenemos dolor constante, violencia, sufrimiento, abuso, agresión, cualquier cosa que sea pues, vista como mala,
tenemos una intolerancia a la incertidumbre, es decir, no sabemos qué va a pasar si me sano. Tenemos una ganancia secundaria de estar ahí. Por ejemplo, si yo soy una persona que, no sé, que golpean constantemente, pero cada vez que me golpean, me dan de comer algo rico de comer, una comida que me guste, un postre, para mí es un premio. Entonces, implícitamente para mí, la idea es, sí me voy a dejar golpear porque finalmente con eso recibo un premio. Aunque es desde afuera visto, a lo mejor en el mundo, es ilógico que fuera así. La persona no conoce otro mundo en este caso. Si yo busco que alguien me quite esa violencia, me quitan la comida, me quitan esa parte que gano como algo secundario. En este tipo de casos, muchas veces la persona que está en el dolor obviamente tiene motivos para tenerlo, pero también esa ruedita genera un efecto de repetitivo porque le genera una ganancia. Es decir, la gente me pone atención, la gente me hace caso, la gente se compadece de mí porque nadie me escucha. Ese tipo de dinámicas hacen que algunas personas que no nos damos cuenta estemos reiterando nuestra digamos que actitud porque nos es benéfica en algún punto. Aunque suene irónico y aunque suene un poco feo de repente decir, ¿quién va a querer estar triste permanentemente? Pues es una ganancia que obtenemos. Entonces, si obtenemos una ganancia, va a costar trabajo que la persona busque salida. Puede haber una depresión profunda también, sí, sin duda puede haberla y eso solamente en consulta se puede diagnosticar y pues puede ser idealmente por un psiquiatra, pero sí es importante tener claro que si la persona reitera cotidianamente su invalidación, su tristeza, su depresión, su angustia, el no sirvo para nada, cualquier cosa que sea algo que sea reiterativo, regularmente es porque obtiene una ganancia secundaria. Ah, es que todos me echan porras cuando digo eso, es que me aplauden, es que si tengo alguna persona que conozco cercana que tuvo un duelo, se empezó a enfermar y se puso mal. Y desde ahí no ha tratado de sanarse porque le conviene, porque cada vez que las personas se acercan a ella, le preguntan, ¿cómo está? ¿Qué le falta? Pues ya ve, no tengo para comer. Ahí está la comida. Entonces ya encontró un medio para poder subsistir y la comida llega finalmente, ¿no? A través de lo que ella expresa a los demás y esa es su ganancia secundaria. Entonces, mientras tenga una ganancia que se analiza solamente en la parte de la terapia, ella la va a seguir obteniendo. La va a seguir obteniendo. Es como si alguien pide limosna y dice, "Pues, con eso como y vivo, no tengo que hacer más, lo seguimos haciendo. Entonces yo creo que sí es un tema que hay que tratar bien en terapia, pero si está enfrascada ahí, seguramente es porque está ganando algo implícito dentro de esta dinámica y no lo está pudiendo ver. Gracias a ti, Diana, por la pregunta y ojalá que te haya servido la respuesta. Y no sé si alguien tenga algo más que preguntar para que podamos completar. ¿Qué más les gustaría saber? ¿Qué dudas les quedan de los conceptos que platicamos? La tanatología es muy amplia, hay mil cosas que se pueden trabajar. Platicaba del duelo perinatal, por ejemplo, hay muchísimo de trabajo del duelo perinatal, ¿no? Con los bebés que se van. Han escuchado de niños arcoíris, niños nubes. Hay muchísimos conceptos que se trabajan en tanatología y que son muy importantes. La parte de la pareja también es un duelo permanente y es un duelo que tenemos muy frecuentemente. Ahorita este año pasado, digo, no sé cómo fue qué es lo que pasó, digámoslo así, en la racha, pero tuve cinco personas, 5 pacientes viudas, jovencitas, que su pareja falleció en 3 días, 4 días por temas fulminantes. Entonces, también yo creo que es importante irnos desde la parte previa a saber qué tanto nos estamos cuidando de manera general, porque eso es lo que nos lleva también a no saber estar preparados para la muerte, ¿no? El saber qué también estamos viviendo, qué tanto nos estamos cuidando y atendiendo, y eso es lo que nos puede ayudar a que no nos llegue de sorpresa la enfermedad o pensar en la muerte como algo catastrófico y devastador. ¿Por qué? Porque finalmente todos pensamos que la muerte va a llegar cuando tengamos 90 años, probablemente, ¿no? Y eso es algo importante, así también como lo cronológico. Esta parte que en los guiones de vida de las personas se piensa que está escrito que la persona se muera siempre en orden de edad, es decir, se mueren los más viejitos primero y luego se muere el que sigue y luego el que sigue, y pues no, a veces se muere mi hijo. Y esa parte sí es la que desgasta mucho porque no es posible que se muera mi hijo. O sea, primero se tenía que morir mi mamá, mi abuela, luego yo, ¿y por qué se murió mi hijo? Yo no tengo por qué enterrar a mi hijo. Esas dinámicas en las que se rompen los guiones de vida también son muy importantes y nos impactan mucho porque nos culpamos a nosotros por creer que somos responsables, ¿sí? Y pues también creo que algo que es muy importante de la tanatología es también la parte
reevaluar qué también estamos viviendo. Sí, regularmente hay algo, algo que me ha tocado muy padre, y muy padre lo digo sin que suene algo inadecuado, es que creo que casi la mayoría de mis alumnas cuando vamos ya a la sesión 18-20, todas han resuelto algo importante que tenían pendiente porque dicen es que no me quiero morir sin haberlo hecho, ¿no? Alguna viajó a Europa, otra tuvo una reconciliación con su hermana. Es decir, creo que el estar en este contacto con temas que son sensibilizadores desde la parte clarificadora, de que la muerte va a llegar, aunque nos neguemos y aunque nos queramos esconder, va a llegar algún día y siempre, como dice alguno de los textos que leemos, la muerte está a una distancia de un brazo estirado. O sea, nada más está esperando que te descuides para llegar y llevarte. Entonces, es importante que la tengamos presente, que lejos de tenerle miedo, tengamos esa parte de, digamos, de amigarnos un poco con la muerte y saber que pues, es parte de nosotros, que si nos cuidamos vamos a estar aquí, esperemos muchos años, pero si no, pues finalmente es parte de un proceso de vida en el que tenemos que ser aceptantes e integrarlo a nuestra función vital, ¿no? Como tal, como etapa, y no es algo que sea traumatizante ni mucho menos. ¿Sí? ¿Algo más que quieran escuchar, preguntar, algo que les gustaría saber? Creo que no hay más dudas o preguntas. Pues bueno, agradecemos también el tiempo que nos han brindado y el tiempo del doctor Raúl. En el chat dejé un comentario en el sentido de quienes estén interesados en conocer sobre este diplomado que se oferta aquí en el Instituto Gestalt. Tiene una duración de un semestre. Como ya lo comentó el doctor Raúl, las clases son virtuales en un horario de 5 a 9 de la noche. Y bueno, cualquier duda o pregunta, dejo mi teléfono de contacto para que les pueda mandar información y si bien puedan acercarse con nosotros para resolver cualquiera. Muchas gracias a todos y todas por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Cuídense mucho.